Bien. WordPress es un sistema gestor de contenidos de código abierto y líder indiscutible dentro de este tipo de sistemas. Una de las características de WordPress es que es fácilmente extensible y modificable tanto en funcionalidad como en aspecto, gracias a los plugins y temas. En definitiva, que WordPress es una buena opción para montar contenidos web. Da igual que sea un blog, una web, se adapta perfectamente a un montón de tipos de páginas web, por lo que nos permite montar una web casi de cualquier tipo. Comentaros que tiene una versión gratuita, a que no pagamos ni un céntimo. Es la que utiliza mucha gente para montar su primer blog. Yo os recomiendo que si nunca habéis hecho nada, pues esta es una buena opción para empezar. Montar un blog personal y así también hacéis branding, marca personal. Tenemos que diferenciar entre el WordPress.com y el WordPress.org, porque ahí sé que se confunde mucho la gente. El WordPress.com es donde podemos montar nuestra web gratuita. Lo único que en principio es obligatorio es que al final de la descripción de nuestra web pues nos van a poner el WordPress.com en el dominio. Vale, más cositas. A la hora de crear un espacio web con WordPress, pues si lo hacemos en el WordPress.com, probablemente lo primero que tenemos que hacer es escoger un nombre de dominio y escoger un tema. El tema nos va a dar características de diseño a nuestra web. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Tenemos que tener en mente que hoy en día más del 60% de la navegación se realiza a través de dispositivos móviles, tanto sean móviles como tablets. Entonces es fundamental que cualquier proyecto que hagáis para web tenga lo que se dice hoy en día que sea responsive, que se adapte perfectamente bien cuando navegamos en movilidad, a través de un móvil o de una tablet. Hoy en día, aunque os parezca ridículo, sigue habiendo muchas empresas que no tienen adaptada su web a los móviles, con lo cual están perdiendo un montón de potenciales clientes, porque tú si entras a través de tu móvil o de la tablet a una web que no está bien adaptada, vas a aguantar 2 minutos. Después te abandonas la web porque es casi imposible navegar medianamente bien por ella, si no está adaptada para movilidad. Entonces, en la elección del tema, puede haber temas más bonitos o más feos, pero lo fundamental es que sea responsive, que se adapte a la movilidad, ¿vale? Vale. En lo tocante al diseño, os voy a hablar un poquito de los colores y las tipografías, que es algo básico para el diseño. No todo el mundo somos diseñadores ni tenemos gusto, entonces si os apartáis de los colores que vienen predefinidos de un tema, tened cuidado a la hora de escoger los colores porque hay que intentar combinarlos bien. Yo os aconsejo que siempre, si podéis disponer de un diseñador cuando creáis una web, sea una web, un blog o lo que sea, es siempre bueno tener un diseñador de mano, ¿vale? Para que nos haga unos logos un poco bonitos y nos busque unos colores que vayan bien con nuestra marca. Y en lo tocante a las tipografías, pues un poco más de lo mismo. Existen un gran abanico de tipografías. ¿Qué es lo importante de la tipografía? Pues bajo mi punto de vista es que se entienda bien, que se lea bien y que sea fácil de leer.
Hay tipografías que pueden aparentar ser muy bonitas, pero normalmente nosotros cuando ponemos un texto, la finalidad es que se entienda bien. Entonces, siempre tenéis que valorar la legibilidad por encima de que sea más bonita o menos bonita. Porque puede ser el caso que a alguien le parezca esto bonito y quiera usar esto. Pero es que esto no hay chino que lo entienda. Más cositas que hay que tener en cuenta. El tema de las imágenes, Internet y las imágenes. La gente normalmente echa mano rápidamente de un buscador de Google y la primera imagen que encuentra la utiliza en su web, en su blog, sin pararse a mirar si esa fotografía, esa imagen tiene tiene derechos otra persona sobre esa imagen. La mayor parte de las imágenes que están en Internet no son públicas, no podemos nosotros cogerlas y pegarlas en nuestro espacio web. Sí que es verdad que existen bancos de imágenes donde podemos buscar imágenes con licencias Creative Commons, por ejemplo, con las que sí que para ciertas funciones nos van a poder valer para nuestro proyecto web. Pero tener cuidado con eso, porque si utilizáis imágenes de las que no tenéis derechos, os pueden llegar a demandar. Y si os demandan, lo más normal es que ellos ganen, si tienen los derechos sobre esa imagen. Yo, por lo que he oído, una vez se va a juicio y el demandante gana, lo mínimo que le pagan por una fotografía son alrededor de 1.000 euros. Entonces, pensaros o hacer vuestras propias fotografías, conseguir vuestras propias imágenes, buscarlas en bancos de imágenes con licencia Creative Commons, o ponerse en contacto con la persona, es una imagen que nos gusta mucho y comprarle esa imagen para usarla nosotros. Seguramente os van a cobrar menos que esos 1.000 euros. Más cosas que tenemos que tener en cuenta cuando creamos un espacio web. No sé si conocéis el término de usabilidad. La usabilidad estudia que cuando un usuario entra en nuestra web sea capaz de moverse por ella de forma sencilla, sea capaz de encontrar todo lo que le hace falta de una forma rápida y eficaz. Se dice que si un usuario necesita mucho más de 3 o 4 clics para llegar al contenido que está buscando, esa web no está bien diseñada a nivel de usabilidad. Claro, si disponemos de gente que es experta en usabilidad, pues se encargan ellos de mirar este tema, pero normalmente si nosotros mismos hacemos el desarrollo web, montamos un blog, una pequeña web, una pequeña tienda, está en nuestras manos verificar eso. Nosotros no somos buenos jueces para verificar algo que hemos hecho nosotros mismos. No somos objetivos, porque nosotros ya sabemos cómo funciona la web. Entonces tienes que sentar a alguien delante del ordenador que no conozca vuestra web y ponerlo ahí y decirle, pues, oye, prueba esta web, a ver qué te parece cómoda navegar por ella, ponerles un par de retos de encontrar cierta información dentro de la web. Entonces, por eso se dice que los mejores testers de usabilidad suelen ser la gente mayor y los niños. Si una persona mayor y un niño es capaz de moverse bien por una web, significa que a nivel de usabilidad está bien construida. Entonces, es una forma fácil y barata de encontrar un tester, un familiar tuyo o una persona amiga tuya mayor o un niño, lo pones ahí y miras qué tal se maneja en esa web. Puse la foto de la señora mayor y voy a poner también la foto del niño. Eso dice que navegar sea un juego de niños. Cuando es así, significa que tenemos una web a nivel de usabilidad bien montada. Bueno, el tema de las licencias pasé así muy por encima cuando se hablé de las imágenes, pero
hay que tener cuidado, porque mucha gente se confunde cuando se habla de licencias Creative Commons. Piensan que solo hay un tipo de licencia Creative Commons y que simplemente por estar bajo esa licencia ya puede hacer lo que quiera con esa fotografía, ese vídeo o lo que sea. No es así. Hay diferentes tipos de licencias Creative Commons. Unas restringen más derechos que otras. Cuando queremos echar mano de un material que está bajo licencia Creative Commons, tenemos que mirar bajo qué licencia está ese elemento. Algunas licencias que simplemente nos piden que digamos la autoría, quién hizo esa foto o ese texto. Otras licencias nos obligan a compartir nuestro trabajo si usamos ese tipo de archivos con la misma licencia que trae. Otras licencias nos impiden usar ciertos tipos de archivos cuando vamos a sacar lucro. Cuidadito si vamos a montar una tienda online, porque nosotros estamos buscando el lucro. Entonces, tener en cuenta eso, de que no todo lo que está bajo la licencia Creative Commons nos va a valer para nuestro proyecto. Vale, vamos a hablar ahora un poquito de WooCommerce. ¿Qué es WooCommerce? Pues WooCommerce es un plugin para WordPress encargado de convertir tu sitio en una tienda en línea. Es un plugin gratuito que se puede descargar desde el mismo WordPress. Antes os comenté que había una opción de WordPress gratuita, pero en esa opción gratuita no incluye el uso de plugins. Entonces, si estáis pensando que vais a poder montar la tienda online sin gastar €1, no es exactamente así. Si queréis utilizar plugins, pues tenéis que pasar a una opción de pago de WordPress. Bueno, decíamos que WooCommerce es un plugin gratuito que se puede descargar desde el mismo WordPress o desde la web oficial de WooCommerce. Es una herramienta sencilla, intuitiva, que permite montar una tienda online pequeña, por ejemplo, alrededor de 50 productos, y está traducido al castellano. Tiene buena documentación y soporte, tiene temas propios gratuitos y de pago. También tiene una buena batería de plugins que complementa las funcionalidades básicas de WooCommerce, como por ejemplo, plugin para exportación de pedidos, fecha de caducidad del producto. Podemos tener una tienda multilingüe, traduciendo todo el contenido de productos a los idiomas que establezamos. Incluso podemos tener productos diferentes para cada idioma. Algunas de las funcionalidades a comentar de WooCommerce serían gestión de diferentes formas de pago, contra reembolso, PayPal, transferencia bancaria, cheque, pasarela de pago con tarjeta, o sea que prácticamente las tiene todas. Configuración de los gastos de envío, pueden ser gratis, precio único, según peso, medida del paquete o país de envío. Configuración de los impuestos, puede estar incluido en el precio o calculado aparte. También puedes imponer impuestos diferentes por cada producto. También nos permite crear cupones de descuento, una cantidad fija o un porcentaje para productos concretos o categorías de productos. Permite añadir diferentes atributos y variaciones a las características del producto, color, tallas, etc. Se pueden vender productos físicos o digitales. También ofrece informes de inventario, que informan del stock disponible de los productos que tenemos en venta. Ofrece otros informes del estado de los pedidos, ventas y clientes. Incorpora campos SEO necesarios para el posicionamiento en buscadores. Y además es libre y gratuito. Bien. Hay otras características de WooCommerce que lo hacen popular. WooCommerce está dentro de WordPress, que pone toda la potencia, o sea que pone toda la potencia de WordPress en nuestra tienda online, cosa que es importante.
ya viene con un blog de forma nativa, que es una excelente herramienta para hacer marketing de contenido. Si tenéis una web de cualquier tipo, yo os aconsejo que siempre que tenga un apartado de blog, donde vayáis metiendo noticias, pues a poder ser una cada 15 días o una vez al mes como mínimo. Eso os va a posicionar bien. A nivel de SEO funciona muy bien. Eso sí, no hagáis como hacen muchas empresas, de que, vale, abren el apartado de blog, meten 2 noticias y se olvidan del asunto. Y piensan que eso funciona así. No funciona así. Tampoco funcionaría si cogemos 20 noticias, las metemos este mes y el resto del año no publicamos nada. Tenéis que intentar publicar contenido todos los meses. Bueno, estábamos diciendo características de WooCommerce. También hay que destacar que tiene interacción con redes sociales y ya integrada en la propia WooCommerce. Puedes convertir tu tienda online o integrarla en algo mucho más grande y diferente, todo en la misma plataforma. Existen multitud de aspectos gráficos, muchos de ellos gratuitos y otros premium. Y los plugins de WordPress te van a servir por aquí. Hay un montón de plugins de WordPress que hacen un montón de funcionalidades. Bien, pues hasta aquí ha sido la presentación de WordPress y WooCommerce. Entonces vamos a pasar al chat donde respondemos las dudas que puedes tener.